hacer un pequeño, cuando tú me pases, hacer un pequeño recuerdito de lo anterior, pero pequeño, y pasar, digamos, a los temas que nos convocan hoy día. Ya. Buenas tardes, estamos nuevamente acá en el programa Al lado de Hashem, junto con el pastor Rodolfo Torres, para conversar temas acerca de Israel, las profecías, la Biblia, la Torá, la actualidad, la economía, todo referente del pasado, del presente y, por qué no decir, del futuro de Israel y el pueblo judío y todos sus hermanos cristianos. Bueno, le invito, le cedo la palabra a Rodolfo, que quiere hablar un tema sobre que quedó de los 144.000 israelitas, supuestamente, que vienen en la profecía a gobernar un nuevo mundo. Hable sobre el tema, que ustedes son los expertos en esta área. Correcto. Bueno, en primer lugar saludarte cariñosamente, estimado Ariel, agradecer tu participación, tu responsabilidad. Hemos estado aquí cada miércoles hasta el momento, a esta misma hora, y solidarizar contigo y con la comunidad judía chilena y con todos los evangélicos, los que aprecian, los que aman a Israel y a los judíos, ¿no es cierto?, por lo ocurrido en la última manifestación política a favor del rechazo, de la cual, digamos, yo participo como opción, no en forma física, porque eso se hace en Santiago, y yo estoy acá en Viña del Mar, y tú estás, ¿no es cierto?, en una ciudad de acá de la quinta región, pero en Limache. Entonces tú también nos puedes explicar un poquito los sentimientos. Hemos hecho un rechazo, lo ha hecho la embajadora de Israel en Chile, ¿no es cierto?, y todo lo hemos hecho porque un par de personas, digamos, irrelevantes, enturbian una manifestación que, como ya se sabe, es muy legítima, digamos, y probablemente, ¿no es cierto?, es la opción ganadora el próximo 25 de octubre, que es lo que más o menos se está vislumbrando. Oye, en cuanto al programa de hoy día, ¿no es cierto?, el programa se está transmitiendo para nuestros amigos que están mirándonos de cerca por la página web de Shomer Israel, transmitiendo en directo, y también se está transmitiendo en directo por el fanpage de ONG, de la ONG Chile Cristiano. Y ahí por todos los face, digamos, que las personas nos colaboren. Y también decir que hay 2 radioemisoras, estamos trabajando por una tercera, que transmiten el programa los días miércoles a la hora en directo, y el programa queda grabado y se transmite también en otros horarios. Estamos hablando, como tú me pedías, entrar al tiro al tema. A mí me gustaría comentar, sí, antes de el tema ese de la marcha, por supuesto, adelante. De la lamentable muestra de la marcha, porque a mí me consta que todas las marchas del rechazo son muy pacíficas y cívicas. La verdad que son un ejemplo de las marchas. Así se debería manifestar todo, apruebo y rechazo. Da lo mismo lo que uno quiera, pero la forma de manifestarse en democracia es como le han hecho a la gente el rechazo, de manera muy cívica, y ojalá eso siga. Entonces, es muy lamentable que gente que es muy civilizada y es muy realmente democrática en su manifestación, se le suben esta ideología brutales, asesinas, que tienen una rabia contra todos los judíos, contra todas personas distintas, es muy conocido, y que lamentablemente ensució mucho esa marcha, porque quedó el estigma que la gente del rechazo está con estos nazis que absolutamente no tienen nada que ver. O sea, no hay gente más contraria a los nazis que la gran mayoría de la gente del rechazo, porque además hay mucha gente del mundo evangélico, hay mucha gente que es de derecha, pero derecha democrática, que ellos aman la democracia y la practican con manifestaciones muy pacíficas. Entonces, el tema de los nazis es muy sensible, salió prácticamente en muchas comunidades del mundo. Yo estoy en un WhatsApp de la Liga de Difamación contra la Difamación en España, y inmediatamente salió,
Después justo esa noche escuché a una periodista norteamericana en un programa en Estados Unidos, Patty Weiss, y también salió el tema de los nazis en Chile, salió en la Aurora de Israel, salió en la Tzada Sheinit, y se viralizó prácticamente en todas las comunidades del mundo y en casi todo el mundo que hay nazis en Chile y que salen en las calles y como si fuese una mayoría y están con los del rechazo. Ahora, la prensa lamentablemente yo creo que a veces manipula las cosas porque, claro, son una pequeña minoría, hay que tener mucho ojo con los nazis, y ahí yo le he dicho a la gente del rechazo, que bueno que el pastor acá Rodolfo habló, que ellos están totalmente en contra, ahí es importante manifestar, separar, muy claro, y eso yo digo así, yo soy neutro en este tema, prefiero no hablar si estoy más por el rechazo o la prueba, pero me gusta ser objetivo, y yo, visto las manifestaciones del rechazo, no he visto ningún desmán, nada roto, todo civilizado, y he visto las de la prueba y es como prácticamente un remolino de destrucción. Duran un ratito esas de la prueba, son masivas, pero al rato empiezan a quemar y destruir todo. Entonces, es muy importante decir eso. Los nazis no tienen nada que ver con el rechazo, absolutamente nada que ver. Son una minoría, pero hay que tener cuidado, porque sí en Chile, lamentablemente, el fenómeno nazi es muy antiguo, viene incluso del siglo antepasado, con Nicolás Palacio, con su primer libro que se llama La raza chilena, en la cual tiene toda una teoría de la mezcla de los godos españoles con los mapuches, y tiene una raza superior, y eso está medio enquistado en muchas poblaciones de Chile, y están los nazis que llegaron desde la Segunda Guerra Mundial, muchos criminales nazis también. Entonces, sí existe ese fenómeno de nazi, no es masivo, es poco, pero es muy agresivo y bastante violento. El caso más emblemático fue de este niño, el Daniel Zamudio, que lo torturaron como 6 horas, lo llenaron de suástica y al final lo golpearon tanto que terminó muriendo. Bueno, atacan mucho ese tipo de gente. Y el rechazo total de la embajada, de nuestros amigos de Javier en Israel, de los amigos evangélicos. Quiero que lo sepan que el mundo evangélico tiene absoluto rechazo y una gran indignación por lo que pasó. Así que los que no les gusta el rechazo, o sea, que no les guste por temas, ojalá por temas fundados, no vengan tampoco a decir de que los nazis están con el rechazo, porque eso es totalmente falso, no es algo real. Y hay que estar atentos, porque yo creo que estos nazis se van a seguir colando en las marchas. Y es importante que los líderes del rechazo, político o de otro tipo, separen a esa gente de alguna manera o hablen con carabineros que no los permitan, no le ensucien su imagen. Porque uno podrá estar por el apruebo o por el rechazo, pero yo estoy absolutamente a favor de las marchas, como lo hace la gente al rechazo. Esas son las marchas que quiero en mi país, ese tipo de manifestaciones. Me da lo mismo el partido político, su ideología, pero es un sentido democrático, es una manifestación en democracia. Las otras marchas del apruebo, lamentablemente, ha sido un desastre, una cosa casi incontrolable. Bueno, quería hablar de ese tema, para mí era muy importante dejar en claro eso, que sí, lo que sí eché mucho de menos de los líderes políticos del rechazo, no comentaron nada, no hablaron nada. Los líderes evangélicos se manifestaban inmediato, pero ojalá los que tengan llegada con los líderes políticos, que son conocidos, digan algo, no se queden callados, no acepten que estos nazis que son odiados no solo por los judíos, sino por los europeos, por los rusos, mataron por todos lados, digan claramente que ellos no son de acá, no los representan, tienen que sacarlos de lado, no los permitan que no vuelvan, porque seguramente irán a tener otra manifestación en algún momento, que es normal, estamos en época de elecciones, y que no se les metan de nuevo. Y que no son tipos que uno puede ir a enfrentarlo físicamente, porque son pocos, pero los nazis son sumamente violentos. Hay que tener ojo con ese tipo de gente, y es sumamente desquiciada mentalmente. Entonces, ahí yo creo que necesitan mucho la cooperación de carabineros con ese tipo de gente. Me apena que el rechazo se haya manifestado, o sea, se haya manchado por estos par de estos malditos nazis, pero es importante que lo dejen en claro. Bueno, sigamos con el programa sobre el tema que usted nos quería hablar. Sí, no, por supuesto, sí, yo siento lo mismo,
se hicieron, se denunció esto públicamente porque no hay forma de cómo denunciarlo a la justicia, ¿no es cierto? Y esperamos que le quede claro a todo el mundo cuál es la disposición de corazón de los evangélicos, y yo creo que de todos los que están allí, pero sabes, lo que tú decías me inspiró un poquito para ir un poquito más allá, que es se trata de un tema que lo hemos compartido porque es necesario que se sepa esto para que las personas involucradas puedan, digamos, adoptar las conductas propias que les corresponde a ellos. Mira, yo leía en un WhatsApp que me llegó de Chomer Israel, esta alusión a una política española, miembro del partido Podemos, ¿no es cierto? Que Podemos es un partido de la extrema izquierda española, el Partido Comunista, ¿no es cierto? Entiendo yo dirigido por un tal Paulo Iglesias, no aparece aquí en la información eso, pero sí, ella es concejal de una comunidad que se llama La Palma, ubicada en la isla de Mallorca. Entonces ella en una alocución aludió a los judíos, ¿no es cierto? Acusando a los judíos, particularmente a los judíos de Israel, pero también a los judíos del mundo, ¿no es cierto? Porque apoyaban el gobierno de Benjamín Netanyahu, y ese gobierno quebrantaba, violaba sistemáticamente los derechos humanos de los palestinos. Un periodista le preguntó exactamente a ella a quiénes se refería, y ella se negó a dar una explicación más amplia, es decir, los involucró a todos los judíos del mundo. Bueno, la gente de Vox, que es un partido español, ¿no es cierto?, es un partido de derecha, hizo una aclaración en relación con esto, porque don Fulgencio Coll, un concejal del partido Vox, ¿no es cierto?, aclaró que lo que esta política española decía, ¿no es cierto? Sonia Vivas aclaró que lo que la concejal Sonia Vivas decía no era tanto una preocupación que ella tuviera ahora, sino que era una actitud de siempre, de siempre. Y este es el punto que quiero llegar, y el concejal Fulgencio Coll, concejal del partido Vox, dijo, ¿no es cierto?, en la reunión a raíz de los comentarios de la concejala, dijo que estos comentarios de la concejala son parte de una larga historia de antisemitismo por parte de la extrema izquierda y su obsesión por Israel. Y ahí yo quiero ir al punto, aprovechando la oportunidad porque me inspiré en tus palabras, decirle a todos los que nos escuchan, y ojalá nos escuchara todo Chile, ¿no es cierto?, que el tema palestino, el odio hacia Israel y esas acusaciones de maltrato que se hacen normalmente, esa es una política antigua, tradicional y sistemática de la izquierda. Entonces, nos encontramos a veces en Chile y particularmente en el Congreso, exactamente en el Senado, cuando se suscriben estas resoluciones que se llaman, ¿no es cierto?, resoluciones de acuerdo, en donde siempre se está condenando a Israel por cualquier cosa. Y esta resolución, estos proyectos de acuerdo, como se llaman, los firman así tan livianamente parlamentarios de derecha. Entonces, decirle a esos parlamentarios de derecha que no se involucren en esto, porque el apoyo que se le da a los palestinos en términos, ¿no es cierto?, de que son objeto de ataques y violaciones sistemáticas de derechos humanos, es una diatriba, es un discurso tradicional de la izquierda. Y también me gustaría, ¿no es cierto?, que esto lo reflexionaran, ¿no es cierto?, los judíos que hay en Chile. En Chile en este momento hay 14.000 judíos, es decir, chilenos que practican la religión judía, pero que sienten un gran aprecio por Israel
y lo reconocen como el Estado nacional del pueblo judío, es decir, en el sentido donde ellos pueden ir a vivir en paz y en tranquilidad si son molestados o perseguidos en cualquier país del mundo. Decirles que, porque aquí hay un tema curioso, estimado Ariel, decirles que reflexionar, digamos, que si se sienten parte de la izquierda, reflexionar que la izquierda les odia. Es un poco el tema que nos planteamos en los Estados Unidos. Eh, Estimado Ariel, el presidente Trump le ha dicho a la comunidad judía ya en Estados Unidos, hay 5 millones de judíos norteamericanos, son estadounidenses, pero son de origen, o sea, son de religión judía, hablando en términos actuales, y favorables a Israel. Entonces, se pregunta al presidente Trump, ¿por qué razón si los demócratas le han cometido tantas traiciones? Tú sabes que el presidente Barack Obama se despidió de su gobierno clavándole un cuchillo por la espalda a Israel, ¿no es cierto? Cuando no se obtuvo, ni objetó un acuerdo del Consejo de Seguridad. Entonces el presidente Trump se pregunta por qué la mayoría, al menos casi el 70-75% de los judíos norteamericanos, cómo es que apoyan a los demócratas, conociendo la acción de los demócratas. Ahora, el apoyo a los republicanos en Estados Unidos apoyan ciegamente a Israel. Los republicanos en Estados Unidos dejan de lado la seguridad nacional de Estados Unidos con tal de apoyar a Israel, ¿no es cierto? Y los demócratas han ido cambiando en ese aspecto. Al principio también lo era. El senador Joel Lieberman, un gran senador demócrata, digamos, que trabajaba con los evangélicos norteamericanos a favor de los judíos, pero bueno, que ya dejó por su edad el Senado, ¿no es cierto? Pero los demócratas han ido cambiando tanto, oye, Ariel, en Estados Unidos, que cuando hicieron su convención demócrata, en su juramento a la bandera, sacaron la frase cuando dicen una nación bajo Dios. Entonces, es un tema serio. El titular es muy claro y preciso. Estimados, o sea, todas las personas en Chile que aman al Estado de Israel, que aman al pueblo judío, reflexionen, porque ese amor que tienen no es compartido por sus camaradas de izquierda. Ahí yo quería... he estado yo estudiando harto ese tema de la izquierda y la derecha. En general, la mayoría de los judíos tienen un pensamiento político de centro, o centro izquierda o centro derecha. Es muy difícil encontrar un judío de ultra izquierda o ultra derecha. Hay casos, pero son las minorías. Se dio mucho cuando los comunistas eran fuertes, pero eso está hablando hace más de un siglo y tanto. Pero el fenómeno que hay en Estados Unidos y en Chile, yo lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, no es la izquierda tradicional que está tomando el poder, sino se llama una nueva filosofía, que no es de izquierda, pero que nació de una derivación de ellos, que se llama el progresismo. Y el progresismo, lo explicó muy bien yo en una charla que estuve con Bari Weiss, que es una periodista norteamericana que trabajó mucho tiempo en el New York Times, que ella se dice que siempre ha sido una persona liberal, de centro izquierda. Ya. El progresismo tiene una cultura en la cual culpan al patriarcado blanco de todas sus desgracias, se victimizan, ellos son las víctimas de la cultura judeo-cristiana patriarcal blanca. Eso es su mensaje, que no tiene que ver con la izquierda tradicional ni con el marxismo, sino es un nuevo movimiento. Y ellos, por tener ese pensamiento, ven a los judíos como lo peor, porque muchos de los judíos en Estados Unidos son descendientes de europeos, son blancos, ashkenazí, como dicen, ya. Por la educación que tienen los judíos, por las redes comunitarias, por lo que les trabajar, por todo que les gusta emprender, tienen situación económica media, normal y algunos alta. Entonces, para los progresistas, ellos son blancos explotadores. Entonces, es otra cosa. Ahora yo entendí, ahora empiezo a entender este fenómeno. ¿Y por qué odian tanto a los judíos? Uno, porque unos son blancos. Y en Estados Unidos hoy día ser blanco, tener pelo rubio y ganar un poco de dinero, hay que pedir perdón. En Estados Unidos a todo el mundo debe estar pidiendo perdón por haber sido blanco y por haber aceptado esta cultura patriarcal.
que no tiene que ver con las filosofías de la izquierda, pero que sí entró en mucha gente de la izquierda, porque la filosofía de la izquierda fracasó por todos lados. Si uno no hay nada que hacer con la economía de izquierda, en todos lados lleva al desastre. Entonces derivó y salió esta nueva como hidra, se puede decir, que se llama el progresismo. Y el progresismo odia todos los valores tradicionales, porque culpa a los valores tradicionales, culpa al cristianismo, a los blancos de su malestar, se victimizan todo el tiempo y exigen pedir disculpas. Y además, ¿qué es lo que pasa? Ven a Israel como una colonia blanca europea que tomó a los pobres nativos palestinos y les quitó el territorio. Entonces, además, estos blancos con dinero apoyan a un Estado genocida. Entonces, por eso los odian un montón. Pero ese odio, obviamente, va contra todos los cristianos, porque los cristianos representan el patriarcado europeo blanco que nos tiene subyugados a nosotros. Entonces, no es que los demócratas hayan cambiado, lo que pasa es que en el Partido Demócrata entró esta filosofía progresista, que es, yo decía que es lo peor que he visto. La verdad que prefería a la izquierda, porque la izquierda por lo menos tenía una base filosófica más potente que no resultó, que era el marxismo, pero esta está con la idea de destruir la cultura occidental. Para ellos la cultura occidental es el gran problema, el patriarcado, los valores bíblicos, el trabajo tradicional, el machismo, todo para ellos es machismo. ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Cualquier persona, y acá también, que no diga el discurso políticamente correcto, se le viene una turba gigantesca por redes sociales, por la calle a atacarlo. Y se está llevando lo que se llama la cultura de la cancelación. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, hace 20 años atrás dije un chiste que para hoy día el políticamente correcto progresista es incorrecto y alguien lo dice en redes sociales y se viraliza, todo el mundo te ataca. Probablemente te echan del trabajo, probablemente te funan por todos lados, probablemente si tienes una empresa nadie te va a dejar comprar. Entonces, no es que la izquierda es contra los judíos, porque la centroizquierda, hay mucha gente pro Israel en la centroizquierda, el PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, pero ellos también están acorralados por este progresismo agresivo. El progresismo es algo distinto. Sale desde la izquierda, claro, pero no es lo mismo. Y por otro lado, está saliendo una corriente distinta, una derecha más ultranacionalista, mucho más dura, alejada un poco de la democracia, que nunca le ha gustado a los judíos, y que contra los judíos muy liberales, y los ataca por ambos lados. Entonces, el fenómeno antisemita se está dando por este ultraprogresismo, y estos ultraderechas que a veces se suman a estos meetings de Trump, pero que tampoco tienen que... Es como lo que pasó con ustedes, los del rechazo, que son pacíficos, tranquilos, pero se les metieron los nazis. No tienen nada que ver, pero se les metieron. Y la prensa es muy progre y lo muestra por todos lados y los mezcla. Y si uno analiza, Donald Trump representa casi para los progresistas el demonio en sí. Él es blanco, rubio, exitoso, ama la Biblia, ama a los cristianos, tiene los valores claros, es la antítesis de lo que odia. Entonces, eso es lo que está pasando ideológicamente en el mundo. La izquierda está muerta ideológicamente. Hagan lo que hagan, saben, ni ellos creen en su ideología porque saben que no resulta. O sea, nadie podría decir que empecemos a estatizar, que el Estado mejora las cosas, pero ni siquiera Marx se lo creería, porque la práctica lo llevó al fracaso. No hay nada que hacer. Uno puede aprender cosas nuevas, por supuesto que puede aprender cosas nuevas, pero yo creo que ni el más estúpido de los, o sea, ni el más tonto cree esa cuestión. Sabe que estatizar la economía se trancan y queda la embarrada. Y el ejemplo más patético es Venezuela, el país lejos más rico de Latinoamérica, que prácticamente ya no tienen ni petróleo los tipos. Entonces, la izquierda ya no existe ideológicamente. Ahora, la derecha no tiene mucha ideología tampoco. No tiene cosas como que proponer, más reacciona, sigue con el libre mercado, espiritualmente está bastante destruida. Donald Trump es un caso como Donald Trump y Bolsonaro, son reacciones a este progresismo. Ahora, el progresismo quiere ingenuamente destruir la cultura occidental, quiere hacer una cultura nueva, quiere destruir a lo que llama el patriarcado, quiere destruir los valores judeo-cristianos. Eso podrán hacerlo, podrán hacer mucho daño, y hay una onda así, y va a seguir por mucho tiempo,
pero lo único que va a lograr es destrucción, malos ratos, revueltas, y después esto sigue, porque yo siempre lo he dicho, nosotros los judíos hicimos una gran nación, los cristianos hicieron la cultura occidental completa. Es una base milenaria, potente, con un fundamento inmenso, que suma la tradición de la Torá, el mensaje de Jesús, la lógica griega, todo el derecho romano, y todo eso crea una civilización. No es que Europa se impuso también acá en América, hubo guerra y matanza, eso es cierto, pero la cultura es muy potente, es muy rica la cultura occidental. Eso creó la democracia, las libertades, no hay, y eso es innegable. Nadie vive más libre que una sociedad occidental, patriarcal, con los valores judeo-cristianos, con las democracias nuestras, con todas las fallas, si no somos perfectos. Es lejos el mejor estilo de vida. Vaya a ver cómo se vive en Medio Oriente con el Islam, o en China. Bueno, esas son otras culturas. No digo que son mejores o peores, pero yo creo que el verdadero progreso es el mundo judeo-cristiano o la sociedad occidental. La sociedad occidental, con los valores potentes que hemos hecho, son lo que lleva al progreso. Ahora, esta ola progresista, claro, no es de izquierda, pero está metido en la izquierda y va a ir destruyendo lo que queda de la izquierda, porque la ideología de izquierda está prácticamente, es un cadáver andante. Nadie puede sacar de esas teorías, decir, oye, apliquemos el marxismo, apliquemos. Lo que sirve es un capitalismo con una cierta cantidad de impuestos bien regulado. Yo creo que más o menos todo el mundo se da cuenta que por ahí va la cosa. Lo que sirve es una buena democracia. Lo que sirve son los valores familiares de las culturas judeo-cristianas. Pero, y en eso mucha gente está confundido, también los judíos, porque aquí ahora somos progresistas, pero cuando se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, como esta periodista Barry Weiss, que es liberal de izquierda, y se dio cuenta de lo nefasto que son los progresistas, como la atacan por todos lados, porque ellos también atacan a la gente de izquierda. Ellos también, si una persona de izquierda es blanco, exitoso, también lo ven como un enemigo y tiene que pedir perdón. Perdón, perdón, perdón. Hoy día, perdón por todo, perdón porque me va bien, perdón porque trabajo mucho, perdón porque estudio más. Están empezando a humillar. Y en eso la derecha acá en Chile ha sido súper poco valiente en enfrentarse, no ha tenido la herramienta. Donald Trump es otra cosa, el tipo se enfrentó con lo bueno y malo. No digo que todos estén buenos Donald Trump, también se manda a veces sus partes, pero Donald Trump es un tipo que yo me enfrento. Bolsonaro también es una reacción. Acá se da un poco el fenómeno con José Antonio Caz. El José Antonio Caz, para los progresistas, es lo peor de lo peor. De nuevo, blanco, trabajador, exitoso, va con los judíos cristianos. Entonces, muchos judíos que son, yo diría que la mayoría de los judíos, yo también creo, son libre pensador, no se casan con ideología, analizan mucho, preguntan un montón, analizan por todos lados y no se casan con ni izquierda ni derecha, sino son bastante moderados. No es la mayoría que es el... Y eso pasó con los demócratas. En Estados Unidos hay dos grandes partidos y son como tradiciones. Mi abuelo fue demócrata, mi papá es demócrata, yo sigo siendo demócrata. Y el Partido Demócrata siempre fue favorable a Israel, nunca tuvo problemas, bastante como una izquierda moderada, podría decirse. Pero ahora se le inquistó una cosa nueva. Y yo creo que muchísima gente del Partido Demócrata está muy incómoda con este nuevo progresismo. Y mucha gente de la centro izquierda, yo sé, está muy incómoda con los progresistas. Se sienten, y tienen miedo, no pueden hablar porque hoy día está el poder de las redes sociales, de la FUNA, cualquier cosa políticamente incorrecto que diga, se le viene una turba inmensa. Va a ser esto tenemos una pelea para rato con estos progresistas. Yo creo que es una ideología muy nefasta que por sí mismo dice, que yo creo que cuando alguien dice que yo soy progresista, generalmente no lo es, como fue, por ejemplo, cuando uno dice la República Democrática Oriental de Alemania no tenía nada democrática, o la República Democrática de Corea del Norte. Cuando alguien especifica muy claro que es algo, yo soy honesto, soy correcto y lo tengo que remarcar, generalmente es porque no lo es. Entonces una ideología que dice que yo te voy a llevar al progreso, no nos está llevando a ningún progreso, nos está llevando a unas luchas absurdas, a unas discusiones de nivel
tan estúpido, que no le hace bien a nadie, y espero que pronto esta como fiebre loca se empiece a pasar. Exactamente. Bueno, me inspiré, o sea, en todo lo que hablaste, yo me voy inspirando, como conozco, inspirando en varias cosas, pero para entrar un poquito al tema que nos convoca hoy día para seguir adelante con el tema que pasamos. Quisiera solamente decir una cosita. Bueno, el pueblo evangélico a nivel del continente americano, 300 millones. Hay 300 millones de evangélicos en el continente americano, solo en el continente americano. Leía un artículo de Le Monde, un diario importante parisino, de un diario francés, que se hacía eco de una nueva estadística que decía que los evangélicos en el mundo estaban llegando a 660 millones, porque en África hay un crecimiento muy grande del evangelicalismo, pero a nivel de América son 300 millones de evangélicos de los 1.200 millones de habitantes que hay, así que estamos hablando de un 25%. Y estamos haciendo un trabajo, y yo lo definiría, lo definiría como la restauración y el fortalecimiento en el continente americano de la civilización cristiana occidental. En el caso de Europa, Europa ya la perdimos. Europa es un continente progresista. Europa mira, la trayectoria de Europa es la siguiente. La Europa precristiana, cuando los europeos andaban a popín pelado, ¿no es cierto?, con todo el rabo al aire. Después llegó el cristianismo, ¿no es cierto? Llegó el cristianismo. Pero después de llegado el cristianismo y en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, se pasó a una Europa post-cristiana. Desde que se redactó la Constitución Europea, el proyecto de la Unión Europea ya prácticamente se instaló como un continente post-cristiano, pero ha ido en evolución y hoy nos encontramos con un continente anticristiano, precristiano, cristiano, postcristiano, anticristiano, y yo lo daría por perdido. Europa ya está perdida desde el punto de vista, diría yo, de la civilización cristiana occidental. Pero en América, nosotros, digo yo, el movimiento evangélico, estamos trabajando para restaurar esa civilización. Entrando, digamos, al tema mismo de que nos convocaba, en el caso de la escatología que es la ciencia que estudia los acontecimientos del futuro, ¿no es cierto?, la escatología, y específicamente la escatología evangélica o la escatología pentecostal. Te comparto, estimado Ariel, dos formas de tratar las escrituras. En realidad los cristianos protestantes, ¿no es cierto?, ellos interpretan las escrituras en forma espiritual. Nosotros los pentecostales interpretamos la Biblia así, literalmente. Para nosotros interpretamos la Biblia literalmente. Y la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla del Mesías. La Biblia nos habla del Mesías. Tú sabes, ¿no es cierto?, que los evangélicos creen, sin ser judíos ni israelitas, por sus estudios que tienen y por las cosas en que lo ha enseñado, los evangélicos en el mundo creen firmemente que Jesús es el Mesías de Israel. Que él mismo, ¿no es cierto?, lo dijo en varias ocasiones, se le reconoció como tal. Y yo he leído incluso algunas declaraciones de rabinos importantes del judaísmo jerosimilitano, ¿no es cierto?, deslizar algunas cositas así. Leía el otro día un reportaje que un grupo de rabinos en Jerusalén decía, mire, nosotros ya sabemos, tenemos claro que Jesús es el Mesías, pero no lo podemos decir. No lo podemos decir porque inmediatamente nos desbancarían, etc. Bueno, lo importante sobre esa base es que la profecía o la escatología, ¿no es cierto? La escatología dice de que
vendrá un Mesías, vendrá el Mesías. Y el Mesías, la pega del Mesías, la pega del Mesías es doble. El Mesías tiene dos funciones que cumplir con su llegada. Primero, librar a Israel de todos sus enemigos. Entiéndase, la Organización para la Cooperación Islámica, 57 países, excepto aquellos que se han abuenado con Israel haciendo tratados de paz en esta hora. La tarea del Mesías es liberar a Israel de todos sus enemigos, pero esa liberación significa destruir a los enemigos de Israel, destruirlos, ¿no es cierto? Y los enemigos de Israel los conocemos y los podemos identificar muy bien. Pero él tiene una segunda misión que cumplir el Mesías. El Mesías tiene que tomar a Israel y llevarlo y transformarlo, elevarlo a la categoría de, como dice el profeta Isaías, de cabecera de las naciones. Israel será librado de sus enemigos y será transformado en cabecera de las naciones, es decir, el país de Israel, que ahora es un país pequeño, con un territorio pequeño, una población pequeña, ¿no es cierto?, va a ser el Estados Unidos en el futuro, va a ser el Estados Unidos del futuro. El Mesías va a gobernar Israel, así lo dicen los profetas, y así lo cree, por supuesto, el judaísmo también, ¿no es cierto? Va a gobernar a Israel, pero su gobierno no se va a limitar a Israel, porque los profetas, y yo estaba leyendo en la tarde a Isaías, dice Isaías que va a gobernar el mundo entero. Y me gusta porque en algunas partes del Nuevo Testamento se le llama reino del Mesías. Pero a mí me gusta mucho el profeta Isaías porque el profeta Isaías habla del imperio. Dice que el Mesías construirá un imperio, así como lo hizo el rey David en su tiempo, porque el Mesías es hijo, ¿no es cierto? Es hijo biológico, es hijo sanguíneo del rey David. El rey David no solamente gobernó Israel, sino que él logró avasallar a todos los enemigos de Israel y tenerlos tributarios. El Mesías hará lo mismo, pero a nivel mundial. Bueno, pero hay una cosa importante, esto es muy largo, pero hay una cosa importante y recuerda lo que decía al principio, nosotros los evangélicos interpretamos la Biblia literalmente. Dice la Biblia, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y en el capítulo 14, que el Mesías se hará acompañar, es decir, el Mesías no va a gobernar él por sí solo, porque no podría suceder así, ¿no es cierto? El Mesías, explica el apóstol Juan en el Apocalipsis, que se va a hacer acompañar de 144.000 personas. Habrán 144.000 personas y si algunos se preguntan, ¿no es cierto?, cómo es que necesita tanta gente para que el Mesías pueda gobernar el mundo. Bueno, yo a esa persona, si alguien hace esa reflexión, le digo, en Chile nomás hay 300.000 empleados públicos, 300.000, casi el doble, solo en Chile. Bueno, el Mesías tendrá 144.000. Y una cosa interesante que dice, estimado Ariel, y recuerda que nosotros interpretamos la Biblia literalmente, dice que son 12.000 de cada tribu y menciona las diferentes tribus de Israel. Bueno, dicho esto, ¿no es cierto?, lo importante, nosotros estamos haciendo la recreación intelectual, ¿no es cierto?, porque la idea de llegar a gobernar acompañando al Mesías, ¿no es cierto?, nos habla de personas muy talentosas. Bueno, el Apocalipsis dice que esas personas, los 144.000, tienen una vida personal intachable. Y también en la Biblia nos deslumbra que se trata de personas altamente capaces, es decir, profesionalmente, se trata de personas con una capacidad de estadista, como con una capacidad, ¿no es cierto?, para tomar la situación como está, porque el mundo después de la gran tribulación va a quedar completamente destruido, no solo socialmente, sino que también terrenalmente. Hablábamos de la infraestructura el otro día, entonces ellos van a tener que hacer un trabajo extraordinario y rápido para restablecer el orden en el mundo y traer la prosperidad a la tierra, porque cuando gobierne el Mesías, ya no habrá pobreza, ya no habrá injusticia, ya no habrá corrupción. La industria armamentística, ¿no es cierto?, será transformada para
crear maquinaria para arar la tierra, para la pesca en el mar, es decir, para explotar los recursos naturales. Entonces eso nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, en la capacidad, porque estos 144.000 no hay ninguno que sea norteamericano. No hay ninguno, y aunque nosotros lo podamos lamentar, tú y yo, estimado Ariel, no hay ningún chileno, no hay ningún ruso, no hay, ¿cuál sería? No hay ningún alemán, ¿no es cierto? Todos son israelitas y son de las diferentes tribus de la casa de Israel, como dice. Oye, y en este sentido, uno tiene harto que decir porque ya hablábamos el otro día de uno de los que recibió el premio Nobel, me parece, de medicina. Yo estaba leyendo la vida de estas dos personas que recibieron en días pasados el Nobel de Economía. ¿Ah? Recibir el Nobel de Economía, ¿no es cierto?, es una cosa importante. Lo recibió don Paul Milgrom, no sé cómo se pronunciaría eso en inglés o en Estados Unidos, y Robert Wilson. Y yo leía la historia, digamos, la biografía de Paul Milgrom, ¿no es cierto? Decía Paul Milgrom, que recibió el premio Nobel de Economía, ahora recién en estos días. Entiendo yo que fue el lunes, lo recibió. Dice Paul Milgrom, nació en Toronto, Canadá, el 20 de abril de 1948. Estamos hablando del profesor que recibió el premio Nobel de Economía. Y mira lo que dice. Fue el segundo de 4 hijos de don Abraham Isaac Milgrom. O sea, solamente leyendo el nombre del papá y de la señora Anne Lillian Filkestein. Mira, leyendo los nombres del papá y el apellido de la mamá, uno descubre al tiro cuál es el origen del señor Milgrom. ¿No es cierto? Entonces, hay una inteligencia en Israel, a mí me llamaba mucho la atención, porque cuando yo visité Israel, nos tuvimos casi 2 meses por allá, y con las personas que nos movíamos, me decía, mira, aquí, ¿tú has escuchado hablar de Silicon Valley? Sí, pues le decía yo, en California. Bueno, aquí en Israel tenemos como 4 Silicon Valley. Mira, ve ese edificio que está allá, ese enorme edificio. Todas las oficinas son empresas tecnológicas. Y después pasaban por otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería bueno hablar un poquito. Nosotros decíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, hablando de la inteligencia de Israel, que ellos, de los judíos, de los israelitas, que ellos habían logrado desalinizar el agua del mar, ¿no es cierto? Habían logrado hacer florecer el desierto, y en el último tiempo, ¿no es cierto?, lograron algo increíble, cómo es transformar el oxígeno de la atmósfera en agua potable. Hablemos un poquito, sí, un poquito de eso, de la innovación y la tecnología israelí, estimado Ariel. Bueno, cuando se crea el Estado de Israel, una de las prioridades, como todas las comunidades judías, es la educación. Educación y salud fue algo prioritario como país. Y dentro de la educación, David Ben-Gurión fue muy claro de decir, tenemos que invertir gran parte de nuestro capital, que no era un país muy rico inicialmente, en investigación. Y algunos políticos israelíes dijeron, pero ¿cómo se te ocurre si no tenemos plata? ¿Cómo la vamos a gastar en la investigación? Por eso mismo, como no tenemos plata, tenemos que invertir mucho en la investigación y eso va a ser nuestro gran potencial. Entonces, está en el ADN de Israel la inversión inicialmente en investigación. La salud y la educación siempre fue gratuita en Israel, incluso cuando partió pobre. Eso es una estructura de Estado nacional. Y una gran parte de la inversión país y sociedad en investigación va en la médula del país. Obviamente esto fue un proceso y que después de 50, 60 años explotó con la llegada de muchos inmigrantes judíos rusos. Cuando la Unión Soviética colapsa, muchos judíos de Rusia y muchos grandes científicos e ingenieros llegaron. Entonces la combinación de muchos años en invertir en fuerte educación, en ciencia,
más la sumatoria de los rusos, produjo una explosión en ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué es lo que se dedica hoy día mucho Israel? A hacer patentes. Investiga y hace patentes, investiga y hace patentes, investiga y hace patentes. Entonces, patenta productos y los manda a hacer a otros países. Por ejemplo, ese producto que usted habla sobre el agua que se saca del aire, fue porque los tanques tenían este tipo de productos. Entonces fueron viendo cómo sacar agua del aire. Y si uno ve el porcentaje de agua que hay en el aire, hay más agua en el aire que en el mar. Es una cantidad, pero gigantesca. Entonces, no es algo que a alguien como se le ocurre. No, esto viene de bases. Yo le voy a decir el ejemplo, tengo mi hijo mayor viviendo en Israel, Simón. Nosotros nos fuimos para allá y desde chico empezaron a ver que mi hijo era bueno en el área de computación. Entonces, la educación va guiando mucho también de los talentos de los niños, ¿no? La educación es algo que es parte de muy de abajo en Israel. Entonces, ya a los 15 años, me acuerdo una vez, yo estaba acá, me dijo, mira papá, voy a tener una exposición en un centro de investigación en Tel Aviv, delante de puro inversionista a nivel mundial. ¿En serio? Sí, era parte del currículo escolar. Entonces lo empiezan a foguear desde chico. Después el Atzabá, que es el ejército, lo mandó a hacer un curso de ciberseguridad. Le fue muy bien. Y como le fue muy bien y ya se dan cuenta que es buena computación, antes de entrar al ejército, cumplió mi hijo 18 años, en vez de entrar al ejército, dijeron, no, te vamos a mandar ahora a estudiar para que sea un especialista en ciberseguridad. Y él está estudiando en el Kinneret College, eso es en el norte, en el mar de Galilea, que le llaman, el lago Kinneret. Y ahí está estudiando, ya pasó primer año, ya va en segundo año, y terminando esos 2 años, recién ahí, entra al ejército, a la unidad, entró una unidad muy buena, ya lo seleccionaron, a la unidad de la Fuerza Aérea en ciberseguridad. Entonces, si uno ve el proceso que vio mi hijo, esto partió hace 15 años, o por lo menos 10 años atrás, es toda una trayectoria, hay toda una estructura país que lleva a los logros científicos. Y ese proceso ya está en la cultura judía, a la mayoría de los judíos nos gusta estudiar mucho, leemos bastante, somos hiper preguntones, cuestionamos todo, entonces es muy fuerte eso y no es extraño de que haya tantos premios Nobel porque el estudio permanente es algo que se hace comúnmente en las comunidades. Se le da la mano ahí. Entonces, constantemente dentro de distintas comunidades se van sacando premios Nobel, se estudia mucho. Yo vengo de Hungría, mi papá ya es en Hungría, y eso quería comentar un poquito. Yo no creo que toda Europa estaba perdida, yo creo que el cristianismo se ha terminado imponiendo. Y Hungría, a pesar de ser un país pequeño, es muy nacionalista, muy cristiano. Y hoy día los miran bastante mal porque no aguantan todas las locuras progresistas del resto de Europa y ha ido parando varias cosas. Yo creo que la cultura judeo-cristiana en un momento se va a revelar en Europa, ¿no? A pesar de que estas ideologías progresistas y el Islam pareciera que lo está destruyendo, los europeos también son bastante fuertes, no son gallos tan simples deben ser. Entonces, por eso constantemente, como decía, empezamos a ver tipos con premios Nobel, nuevas tecnologías, porque esto ya es como una máquina que no para, es como nosotros somos especialistas en la minería, llevamos, no sé, 200 años haciendo minería, los ingenieros mineros chilenos son de primer nivel, son eficientes, son expertos a nivel mundial, no es porque de un día para otro nos dedicamos a la minería, es porque hay ciertas trayectorias para ello. Entonces, bueno, de ahí que viene ese expertise tan grande. Y Israel tiene una particularidad bien especial, de que es un país lleno de migrantes. Es como el mundo actual, gente de todo el mundo conviviendo en un pequeño sector. Y los israelíes, y eso es mi visión, no son solo judíos, en gran mayoría son judíos, hay gente que son descendientes de judíos, hay cristianos y musulmanes. Todos esos son los israelíes, no es una sola sociedad de judíos. Entonces, quizás yo creo que la profecía habla de israelíes
no necesariamente judíos. Porque está hablando, si usted lo interpreta literal, ahí habla el Mesías con 144.000 israelíes. Y el israelí no siempre es judío. Y la inteligencia de los cristianos, de los musulmanes, también es tremenda. No es algo... Entonces, a mí me da la impresión de que es algo combinado. Porque lo literal también hay que empezar a escudriñar lo que significa. Y también israelí, Israel quiere decir Yashar, él, quiere decir directo con Dios. También tiene que ser una persona que tenga una relación directa con Dios, experta en Torah, y los cristianos también son. Entonces, esa nueva profecía puede ser que el mundo va hacia como una unión mundial. El fenómeno de la globalización se está viendo que avanza. A mí me parece muy bien la globalización, pero me gusta más el concepto que se llama localización. En global hay conceptos mundiales y hay conceptos locales. ¿Por qué no Israel, los israelitas, la combinación podrían hacer, no sé si un gobierno como uno lo entiende actualmente, como un gobierno con Estado y todo, pero una suerte de coordinación mundial, algo que lleve a la paz? Y si lamentablemente uno conoce cómo funciona el ser humano, para llegar a eso, no tengo dudas que lamentablemente va a tener que pasar una guerra horrible, se tiene que destruir gran parte del planeta para que de una vez entendamos, ¿sabes qué? Hay que llegar a una paz definitiva. Yo no creo que el ser humano por sí solo, sin guerra, sin grandes desastres, siempre vuelve a lo mismo, a estas desconfianzas o estos egoísmos. Por eso que yo me gusta escuchar sus profecías porque ustedes son bastante certeros. Ya le pegaron el palo en el gato ¿cómo se llama? A la refundación. Que ni siquiera los judíos lo creían. Hay que ser honestos. La gran mayoría de los que apoyaron, y eran la mayoría de judíos no creyentes incluso, judíos que eran comunistas incluso, no creían en Dios, pero ellos fueron los que más lucharon por la restauración de Israel. Ni siquiera los ortodoxos, ni los conservadores, ni siquiera los judíos reformistas aceptaban la vuelta a Israel. Les tomó muchos años. Ustedes eran más sionistas que los religiosos judíos. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho lo que dice, porque es en realidad la forma que nosotros nos definimos como cristianos sionistas. Oye, me inspiran algunas cosas que tú dices derechamente Teodoro Herz. Él quería buscar un lugar, ¿no es cierto?, para que los judíos se establecieran y así liberar a los judíos del odio de que eran objetos y liberar a los europeos de tener que odiar a los judíos. Él pensó en un principio en un sector territorial que estaba en África, en Uganda. En Uganda, sí. Claro, después más adelante pensó que podría ser la Patagonia Argentina y se trasladaron muchos allá. Pero finalmente, ¿no es cierto?, los judíos empezaron en forma natural a emigrar hacia su territorio. ¿Sabe quién más se opusieron a eso? Es increíble, como que Dios se ríe de una vez. Los comunistas, los ateos, creo que fue en el 6º Congreso de Suiza, Teodoro Herz propuso Uganda, los comunistas dijeron que no, por ningún, y se retiraron en masa. Los ateos. Y decía, claro, pero ¿qué le importa si ustedes no creen en nada? Por ningún motivo, dijeron. Por ningún motivo tiene que ser Israel. Es como si voy a como que Dios se ríe en la cara de los que no creen en Israel. Es claro, increíble la cuestión. me gusta destacar esto, porque la iglesia, o sea, los evangélicos y los pentecostales nacieron en el mundo a partir del siglo XX, 1906, 1910. Claro. Hasta esa fecha, todos los que eran cristianos, tanto católicos como protestantes y ortodoxos, ellos creían que Dios había desechado a Israel como pueblo y que ahora ellos, los católicos, los protestantes, los ortodoxos, ellos eran el Israel ahora. Y tenían un argumento irrefutable, que Israel no existía. Nosotros, sin embargo, a partir de 1910, adoptamos la fe de que
Israel iba a existir de nuevo, y nosotros proclamábamos eso, y éramos el objeto de burla todo, pero cuando en el año 1948 sucede, ahora, lo que a mí no me agrada de los católicos, los protestantes y los ortodoxos es que, viendo ellos que se cumplió esa profecía que estaba en la Biblia y que nosotros proclamábamos, siguen insistiendo en la misma cosa. Oye, me gusta mucho la explicación que tú dabas con el ejemplo de tu hijo, ¿no es cierto?, de Simón, porque entendía yo que el sistema educacional en Israel descubre y canaliza los talentos. Exacto, eso es. Descubre y canaliza los talentos. Aquí, y yo comparaba, porque yo soy profesor, entonces yo comparaba aquí, por ejemplo, que cuando aquí no sucede eso, ni siquiera en el área deportiva, porque nosotros, por ejemplo, nos encontramos en situaciones, uno en las escuelas donde hace clase, educación básica, educación media, uno descubre grandes deportistas, grandes futbolistas, pero no hay nadie, no hay ninguna forma, ¿no es cierto?, que uno pueda canalizar un futuro Alexis Sánchez, un futuro Zamorano, ¿no es cierto?, canalizarlo hacia algún lugar donde él pudiera desarrollar, ¿no es cierto?, esas capacidades innatas que tiene para el deporte. ¿Para qué vamos a hablar en otras áreas? Yo me encontraba, fíjate, en algunos colegios conversando con jóvenes ya adolescentes, porque ellos, cuando estudiábamos la historia de Chile, ellos se sentían muy atraídos, ¿no es cierto?, por el tema de las guerras que había tenido Chile a lo largo de su historia, y buscaban, digamos, sentían, digamos, que ellos querían ser parte de esto. Pero nosotros tenemos un problema, estimado Ariel, en nuestro país, que las escuelas de admisión, la admisión a las escuelas de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas está cerrada completamente para los pobres, digámoslo exactamente, los pobres. Por ejemplo, si un muchacho quiere ir a la Fuerza Aérea, su padre prácticamente tiene que disponer de una matrícula que cuesta 2 millones de pesos, ¿no es cierto? Y tiene que financiar una carrera que cuesta 600.000 pesos mensuales. Es por poco tiempo, y ahí pueden... Lo mismo sucede con la Armada, lo mismo sucede con el Ejército. Entonces, digamos, en las ramas de las Fuerzas Armadas se van nutriendo en general de los hijos de los oficiales que están ahí mismo, porque alguien de afuera. Entonces, por ejemplo, yo encontraba conversaba una vez con un joven que tenía grandes capacidades, digamos, para que él, disculpa el ejemplo que voy a poner, tenía grandes capacidades para servirle al país, servirle a Chile como espía, pero era pobre, él vivía en una población marginal, es decir, no tenía absolutamente ninguna posibilidad más que en tercero o cuarto medio desertar de la educación y entrar a trabajar a la construcción como jornalero o empezar a hacer comercio ambulante. Entonces, es importante lo que tú destacas, cuál es la génesis, cuál es el origen, ¿no es cierto?, de la inteligencia israelita, en el sentido que el sistema descubre un talento. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, estimado Ariel, la situación que pasa en Israel con los niños que nacen con autismo. Esos niños que nacen con autismo, ¿no es cierto?, como viven en su mundo social, en su mundo interior, despreocupados de los demás, pero tienen una capacidad extraordinaria, digamos, para descubrir, entender cosas, ¿no es cierto?, son genios en comparación al resto. Entonces, en Israel se toma a esos niños y se trabaja prácticamente de los 5 o 6 años, y se les va desarrollando su capacidad, y pertenecen a un escuadrón, por así decirlo, ¿no es cierto?, del ejército, en donde ellos viven monitoreando las computadoras del mundo, y fíjate que tiene una capacidad 3, 4 veces más que un ingeniero normal para detectar cuándo un hackeo puede venir, ¿no es cierto? Oye, Israel recibe 2, 3, 4, 5 hackeos diarios a sus instalaciones, pero todos son detenidos, todos son detectados en su momento. Entonces, Oiga, ahora, ¿sí?
ya se nos pasó la hora, son las 7. Teníamos para hablar un montón y me gustaría dejarlo quizás para el próximo programa, hablar un poco Por más de la supuesto. educación israelí y también cómo se formó Israel, que aunque no lo crean, lo primero que se formó en Israel fueron los sindicatos. Israel, después de haber estado sindicalizado casi al 100%, el sindicato genera el Estado. Para que vean que la organización, los trabajadores bien hecha, no politizada, porque es distinto cuando el partido, cuando se toma una política partidista, sino una unión de trabajadores que habla de igual a igual con grandes empresarios. Claro, eso forma el país. El país Israel siempre es un país muy social, pero el judaísmo social, o como el cristianismo social. El cristianismo también es muy social. No es el Partido Socialista con su ideología, no, son otras cosas. Entonces, lo dejo invitado para que conversemos la próxima semana un Bueno, poco sobre ese tema. le decimos a la gente que nos comparte, yo siempre estoy mirando allí, no son muchos en este momento, pero estamos recién empezando, vamos a crecer, ¿no es cierto? Justamente estos 144.000 que van a acompañar al Mesías para gobernar el Israel y el mundo, son personas que fueron preparadas educacionalmente desde niños para llegar a ocupar ese cargo de tan alta responsabilidad. Así que nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles a las 6 hasta las 7 de la tarde con el programa Al lado de Hachem. Una mirada geopolítica y escatológica al presente y futuro del Estado de Israel. Ese es el lema de nuestro programa Al lado de Hashem. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias a todos los que hayan escuchado y todos invitados para el próximo sábado. Y quiero dar un pequeño anuncio. El día sábado a las 8, en el programa EMET, En Busca de la Verdad, vamos a hablar de un tema bien especial que es la Revolución Húngara de 1956, en la cual mi papá estuvo presente. Él nació en Hungría en 1942 y estuvo ahí mismo en los hechos de la revolución y va a hablar lo que es el comunismo, lo que es cuando se reprime con tanques a la población, no con carabineros ni nada, tanques que matan al que está encima. Y es un testimonio acerca de Hungría, que también es un país que yo quiero mucho, a la comunidad, a la colonia húngara de acá, que ha sufrido muchísimo porque siempre lo han atacado grandes potencias, pero que tiene una base muy sólida, muy nacionalista y muy cristiano, y también muy fuerte el judaísmo en esa zona. Y hoy día, incluso, le hace el paralelo a todo este movimiento progresista y en los pocos países europeos que apoya a Israel, aunque se tire la comunidad encima, apoya a Israel y no aguanta que se intervengan en su país. Exacto, hay que destacarlo, junto a la República Checa. Junto a la República Checa, el apoyo a Israel es, yo diría, del tipo norteamericano. Bendiciones, Ariel. Bueno, que esté bien, gracias. Hasta luego.